Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 12 de septiembre, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para este día, las anclas en la programación neurolingüística. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Gonzalo Reyes Olvera, especialista en la Fundación en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional. Me permito presentar sucintamente a Gonzalo como ingeniero bioquímico, con diplomados en Administración de la Calidad Total, estudios de maestría en liderazgo. Ha sido reconocido con 5 ocasiones en premios nacionales de investigación en ciencias. Fue secretario técnico de las comisiones de la Industria Nacional de Tecnología, Micro, Pequeña y Mediana Industria, así como la de normalización en la Confederación de Cámaras Industriales en los Estados Unidos Mexicanos. Gonzalo es auditor en sistemas de calidad por la Unión Europea y fue fundador del Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología. Actualmente dirige su propio despacho y ofreciendo consultoría de índole en desarrollo organizacional. Antes de ceder la palabra a Gonzalo, les invito a que formulen sus preguntas o realicen comentarios y sugerencias, pues al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gonzalo, buenas tardes. Podemos iniciar. Muchísimas gracias, licenciado. Pues aquí estamos, queridos compañeros. Buenas tardes. Vamos a compartir este tema que es totalmente importante en el desarrollo organizacional. Fíjense ustedes que en las empresas, en los grupos humanos, en las organizaciones públicas, privadas, un elemento clave del desarrollo es poder sobrellevar todos estos maremotos de relaciones humanas, cambios, proyectos, que tarde o temprano implican muchos retos tales como crisis, retos como conflictos, problemas personales como manejo de estrés, problemas particulares que incluso tienen que ver con enfermedades que de alguna manera nos aquejan en este trajín de este momento que vivimos y que particularmente hemos vivido desde mucho tiempo atrás. Como ingeniero bioquímico, como carrera inicial, un elemento clave era estudiar para mí todos estos procesos que suceden a nivel químico, a nivel biológico en los organismos humanos, en los organismos animales, en situaciones en las que nos vemos enfrentados a fármacos o a alimentos o a un sinnúmero de cosas. Y algo que de alguna manera hemos visto es cómo los seres humanos reaccionamos ante todas estas situaciones de la vida laboral o de la vida social o familiar y no sabemos cómo reaccionar a ello. El tema de este día, en estos minutos que estaré con ustedes, tiene que ver con la programación neurolingüística, un tema totalmente orientado hacia los canales psicológicos, sobre todo que tienen impacto con el cuerpo humano, con esos procesos bioquímicos. El día de hoy vamos a trabajar con un aspecto muy específico y que es largamente conocido por los seres humanos, aunque no por ser conocido es manejado. Las anclas en la programación neurolingüística. Para empezar, vamos a partir de algo básico. ¿Qué son las anclas? Tal vez varios de ustedes ya saben de qué se trata, otros no. Aquí en esta imagen podemos comentar que cuando hablamos de programación neurolingüística, vamos a contar con este concepto, que no son otra cosa que patrones de comportamiento que de alguna manera conectamos con situaciones, objetos, olores, sabores o demás cosas que generan un anclaje, como lo dice su nombre, un anclaje en nuestra mente. Vamos a decirlo así primero para empezar a entendernos un poco más. Los que conocen mucho de este tema, pues sabrán lo que es la programación neurolingüística. Los que no, un rápido comentario. Se dice que todos los seres humanos tenemos en nuestro desarrollo, ahora sí que cerebral, un sinnúmero de códigos, de procesos, de rutinas, de costumbres que hemos arraigado en nuestro cerebro. Y estas típicamente se arraigan en nuestro sistema neuronal y entre otras cosas se expresan en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, pero también en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar.
La programación neurolingüística no es entonces más que ese camino que hemos desarrollado en nuestro cerebro y que nos permite ser lo que somos. Lo más poderoso de esta subcorriente de la psicología es que nos permite que podamos construir nuevos caminos, nuevos canales de desarrollo. Y vamos, uno de estos caminos es precisamente lo que llamamos anclas o anclaje, como vemos que es su instrumentación. Si quisiéramos hacer una definición, decimos que cualquier estímulo que de forma constante genere una respuesta en nosotros, eso es un ancla. Por ejemplo, si cada vez que tengo hambre y veo unos tacos se me antojan y por qué no salivo un poco, entonces ya he generado un anclaje con un alimento. Si por otro lado no tengo hambre, lo más seguro es que no suceda, porque el anclaje o la relación se ha generado con ese estímulo que tiene una sociedad muy específica entre la necesidad de comer y el gusto de oler o de ver esos alimentos que tanto nos gustan. Con este anclaje podemos ahora sí que crear asociaciones en cualquier contexto, con cualquier cosa, con cualquier recurso, con cualquier medio, con cualquier situación. Como veremos más adelante, hay personas que incluso, por decirlo así, oímos una canción y luego nos dan ganas de bailar. Hemos generado un anclaje con esa canción. Hay otras que olemos vamos a decirlo así, una calle mojada por la lluvia y tal vez generamos un anclaje con alguna situación del pasado, con alguna situación de nuestra vida, tal vez, no sé, infantil, tal vez incluso recreamos alguna etapa de nuestra adolescencia o de alguna ciudad en la que estuvimos y de alguna manera ese estímulo genera ese vínculo que nos lleva a esa reminiscencia. Pero así como ahorita estoy hablando de, vamos a decirlo así, estímulos que tienen que ver con el hambre, con los recuerdos, con situaciones, también estas anclas pueden funcionar de manera negativa. Esto es, tal vez cuando yo voy caminando en la calle y escucho pasos detrás de mí, inmediatamente mi mente puede relacionar eso con algún peligro. Y vamos, en algunos casos eso es positivo, porque si lo relaciono con un peligro y mi cuerpo dispara la adrenalina y me hace que me mueva, pues seguramente si realmente estoy en un peligro podré reaccionar. Pero también puede ser negativo, porque a lo mejor no había ningún peligro y ya reaccioné de sobremanera. En ese sentido, los seres humanos muchas veces no sabemos manejar estas anclas. La idea de esta sesión es que nos llevemos a algunos mecanismos para lograr hacerlo. Para comprender este concepto, una buena idea es, por decirlo así, considerar un objeto al que tú toques o que tú mires y te traiga a la mente algún recuerdo, alguna sensación. Por ejemplo, la foto de tu novia. ¿Qué recuerdo te trae? ¿Qué sensación te das? Si de alguna manera esa novia es un cariño muy profundo, generalmente te va a despertar alegría. Recordemos las viejas películas de guerra donde el soldado olvidado allí en una trinchera, en alguna zona de conflicto, para darse ánimos, para darse motivación, sacaba la foto o la imagen pues de su amor, de su pareja o de sus hijos. Esa foto, esa imagen evocaba esa ancla mental que le traía paz, que le traía tranquilidad o, ¿por qué no?, que le traía fuerza y motivación para seguir adelante en su ardua lucha. Ahora tal vez ya muchos de nosotros no estamos en ese tono, pero sí, por ejemplo, la foto de nuestros hijos, la foto de gente que queremos mucho, puede ser un ancla para situaciones difíciles en las que de pronto no sabemos cómo lidiar. Dice ahí algo poderoso la lámina. Estos anclajes te pueden condicionar positivo o negativamente. Y, por supuesto, estas anclas pueden ser eliminadas o también creadas. El ejemplo claro es la foto del hijo recién nacido o del hijo bebé. Es tan importante y tan fuerte el shock que crea en un ser humano la llegada de ese hijo, que si lo capta en foto y la mantiene en su cartera, típicamente esa imagen le va a generar siempre ese anclaje positivo y constructivo. Por supuesto que esa es un ancla que pocos quisiéramos eliminar. Más bien, como ya dije, se creó el mismo día del nacimiento de ese hijo.
Y por esa razón tenemos aquí una lista de lo que podemos llamar anclas positivas y anclas negativas. Las anclas positivas, los anclajes, el arraigarse o vincularse con un objeto, con un olor, con un sonido, con una situación positiva. Como dice ahí, estas anclas positivas provocan emociones agradables como la fotografía de este hijo o de esta novia o de este amor perdido. Refuerzan también estos anclajes nuestra confianza. Por ejemplo, cuando te vas a enfrentar a una situación y respiras profundamente, y al respirar profundamente tú anclas el concepto o la idea de seguridad y de fortaleza. Entonces, esa respiración no es nada más que lleve oxígeno al cuerpo, que bioquímicamente genera un resultado muy positivo, sino también esa respiración típicamente nos da la idea de fuerza, nos da la idea de seguridad, nos da la idea de estar alertas. Entonces, al hacerlo estamos generando confianza y nuestro sistema neuronal adquiere precisamente esos elementos que le permiten construir esa propia confianza. Hagan una práctica cada vez que se enfrenten con un cliente difícil, con un jefe gruñón, con una esposa tremenda o esposo, con un hijo desobediente. Primero respiren y regresen a ese estado de seguridad que la respiración les da. Y seguramente el jefe, la esposa, el cliente, el hijo seguirán siendo igual de rudos y complicados, pero ustedes adquirirán una seguridad muy fuerte que les da este anclaje de respiración. También vemos que las anclas positivas, producen alegría. Porque, como les comentaba hace rato, cuando escuchas, no sé, la canción de Los Ángeles Azules, de la chica esta de los 17 años, porque si estás en un grupo, varios se ponen a moverse o a bailar, aunque sea con los pies, porque de alguna manera esa canción o alguna otra del tipo ya se ancló, incluso, déjenme les digo, en la memoria colectiva de nosotros como personas. No digo que en todos, pero sí en muchos, y por eso hay reacciones tan alegres, tan positivas. Y como te dije hace un momento, el ancla no cambia el mundo, pero tiene algo positivo, te da fortaleza, seguridad y, ¿por qué no? Como dice ahí, emociones constructivas. Las anclas positivas pues también te hacen sonreír. Ahí donde ves, en México tenemos la cultura del albur, la cultura de los chistes, la cultura del chascarrillo, y todas esas típicamente nos hacen sonreír. Oímos la palabra chiste y estamos propensos a algo simpático y agradable. Es una palabra ancla que ha generado precisamente esa sonrisa. Si nos vamos a los negocios, hay anclas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ciertas marcas como tal ya generan anclas. Ve la marca Coca-Cola, por ejemplo, y no estamos aquí para hacer publicidad de nadie, ni para hablar bien ni mal, pero nos guste o no, es una marca que se ha arraigado a lo largo de los años y que de alguna manera evoca muchos elementos para mucha gente positiva. Y aunque algunos, bioquímicamente hablando, digan que es una sustancia que no es tan apropiada para el cuerpo, la imagen de esa marca nos genera cierta alegría. Tal vez es por la publicidad a la que hemos sido o a la que hemos sido expuestos, o tal vez es por la costumbre, pero son anclas que tenemos fuertemente. Hablando de las actas negativas, de las anclas negativas, perdón, hablamos de que estas anclas tienden a ser limitantes, tienden a darte miedo, como esos pasos que oyes en la noche, reducen nuestra capacidad como seres humanos para hacer las cosas a plenitud, para dar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, cuando llega el jefe y te dice, esto era para ayer, sin saberlo ni proponérselo, el jefe que ahora sí que con toda honestidad tiene una urgencia, porque seguramente hay otro jefe u otro cliente que está insistiendo en una entrega rápida. Lo que ese jefe sin saber está generando es un anclaje que para muchas personas es negativo. Este documento era para ayer, y como tal vez no sabemos ser buenos jefes ni tenemos mucha información sobre las increíbles posibilidades de las anclas, seguimos insistiendo como jefes en ese lenguaje, y lo único que generamos en nuestra gente, en nuestros subordinados, en nuestros empleados, es estrés, molestia, a veces hasta apatía. Decimos que sí con la cara, pero se da la vuelta el jefe y lo mandamos por un tubo,
porque sin querer hemos creado un anclaje negativo. Y en ese sentido, el ser humano, en vez de reaccionar haciendo las cosas más rápido y resolviendo lo que se requiere organizacionalmente, más bien reaccionamos con ese estrés, con esa ansiedad o con esa apatía por hablar de algunas emociones. ¿Qué anclajes tenemos? ¿Qué tipos de anclajes tenemos? Hasta este momento ya entendemos pues que un ancla es un estímulo que genera un comportamiento, un recuerdo que genera en mí alegría o tristeza. Cuando recuerdo, no sé, déjenme les digo algo difícil, a mi madre que a lo mejor ya no está con nosotros en este planeta y que de alguna manera la imagino en mi mente, para algunos les dará una imagen de amor, para otros de paz y para otros de infinita tristeza por ese ser querido que ya no está. Pero al final son estímulos que nos generan estos comportamientos que podemos llamar recuerdos, que podemos llamar, vamos a decirlo así, vínculos, o que de alguna manera generan conductas. Pero para tratar de entender mejor, tratemos de ver qué tipos de anclas podemos tener. Primero es importante ver que nuestro entorno actual genera muchas anclas. Y sí, si lo queremos ver en la publicidad que muchas empresas y organizaciones hacemos, mucho de lo que hoy hace esa publicidad es tratar de construir estas anclas. Pero vamos, aquí el secreto, más que casarse con una marca o una empresa o un acondicionamiento, como diría Pavlov, más bien lo que hay que hacer es crear anclas que nos ayuden a funcionar, ya sea como personas, ya sea como empleados, ya sea como jefes, ya sea como directivos, ya sea como clientes. Generar estas anclas que nos ayuden a trabajar cada vez mejor en nuestro desarrollo. Y por supuesto, reconocer qué anclas negativas tenemos que nos hacen daño, porque esto es lo más típico. Por alguna extraña razón, las anclas positivas a veces las minimizamos y curiosamente le damos mucha fuerza a las anclas negativas. Pero antes de ahondar en eso, permítanme comentar algo muy poderoso de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos dice que hay muchas formas de interactuar con el medio, pero gracias a nuestros sentidos, y a nuestra capacidad sensorial, la programación neurolingüística dice que tenemos 3 formas de conectarnos con el medio. Primero, la forma visual. Los seres humanos somos visuales y nos gusta ver imágenes, nos gusta ver a los demás, nos gusta ver a nuestro entorno, disfrutar de un bonito día, disfrutar de un lindo rostro, ya sea femenino o masculino, disfrutar de una buena película, de una buena pintura, qué sé yo, disfrutar de las bellezas cotidianas. Entonces, el primer tipo de anclas tiene que ver con eso, con las imágenes que se producen por ver un objeto. Muchas veces tú ves gente que trae algo así como amuletos. No sé si te ha pasado. Tienen su amuleto y llegan, por ejemplo, a su lugar de trabajo y dejan un monito, dejan una moneda, dejan un objeto que pueden estar viendo. O a veces es la foto de la que te había hablado. Ese es un ejemplo muy adecuado de un anclaje visual. Y lo tienes ahí porque cada vez que lo observas, te llena de emociones o sentimientos que te hacen funcionar o que te dan paz o que te dan alegría o todo lo que comentamos ya. Por eso típicamente la gente usa esas cosas. Las personas muy religiosas traen su crucifijo, su imagen de su deidad preferida. Las personas muy, no sé si lo han visto, las personas muy financieras traen sus imágenes de dinero, sus imágenes de poder, sus joyas que pueden ver constantemente. Una chica casada, un chico casado muy enamorado, pues constantemente ve su anillo y como que arraiga su sentimiento gracias a ello. Un segundo tipo de anclaje es el auditivo, que viene de la segunda forma de la programación neurolingüística con la que nosotros ahora sí nos relacionamos con el mundo, y es la parte auditiva. Alguien dirá, un ciego de nacimiento que nunca ha podido ver, le costará trabajo tener anclas visuales. Seguramente, pero sí tienen anclas auditivas. Estas tienen que ver con los sonidos que diariamente ahora sí que captamos del ambiente. Ahora una canción, como ya les decía, el canto de un pájaro,
el sonido del agua. ¿Han estado en una fuente oyendo caer gotas de agua sobre la fuente? Para muchas personas eso les trae paz. El ruido del mar, siempre y cuando no sea un tsunami, por supuesto, pero cuando estás en la playa en un día soleado, tranquilo, de vacaciones, el sonido del agua te da mucha paz, mucha alegría. También hablamos del anclaje kinestésico, que tiene que ver con las sensaciones, ya sea el olor, el gusto o el contacto. Por ejemplo, ese amuleto del que te hablaba hace un momento en el anclaje visual, pues mucha gente lo está tocando cotidianamente y tal vez no lo ve, pero al tocarlo ya está haciendo referencia a esta sensación de contacto que le llamamos sensación kinestésica. Por supuesto que los seres humanos no tenemos separados estos patrones de interacción con el mundo, el patrón visual, auditivo, kinestésico. Los tenemos integrados e incluso hay estudios de la programación neurolingüística que todos tenemos un poquito de todo. Y por supuesto, como cualquier cosa, algunos somos más visuales, otros más auditivos y otros más kinestésicos. Al que le gusta estar mucho escuchando poesía o que le lean cosas o leer a los grandes literatos, esos son muy auditivos. Y así cada personalidad. Pero lo importante con las anclas es que precisamente ya sea a través de cualquiera de estos canales nos generan reacciones y nos generan anclajes poderosos que nos pueden dar mucha fortaleza. Por ejemplo, ya vienen las fiestas patrias, pues ya prácticamente estamos en ellas. Tanto que se habla en los memes de WhatsApp y en todas estas redes sociales del pozole, de pronto todos los mexicanos, si no es que todos, muchos de nosotros, tenemos un anclaje directo que mezcla la parte visual de ese platillo con la parte auditiva de lo que se oye de ese platillo y sobre todo con la parte sensorial kinestética de degustar ese platillo. Y comemos pozole o chiles en nogada y luego llegan a nosotros los mejores momentos de las fiestas patrias. O nos pintarrajeamos 3 colores de la bandera y aunque haya perdido la selección mexicana con Argentina, bien que gritamos Viva México el día 15 de septiembre en la noche. Esos son ejemplos de nuestras anclas. Anclas que desde lo que estamos platicando pueden producir momentos muy positivos. En esta imagen tenemos varias ideas tomadas de Joseph O'Connor y de John Seymour, que son gente que ha estudiado muchísimo esto de la programación neurolingüística y que son grandes pioneros, y son grandes ideas que nos hablan de varios aspectos. Primero, se nos dice que en casos extremos un estímulo exterior puede producir un estado emocional negativo muy poderoso. Por ejemplo, subrayen esto, las fobias, como la claustrofobia, la agorafobia, la fobia a las arañas, la fobia al agua, son asociaciones que se han quedado muy grabadas en las personas y se ligan con estados de angustia. ¿Por qué le tengo miedo a algo? Piensen ustedes ya no nada más en algo visual, auditivo, kinestésico, sino en un momento de su vida que les generó un shock y ese shock les generó un gran anclaje a algo. El miedo a las arañas. Tal vez de pequeño, pues una araña te picó o te apareció en la cama, grande, negra, peluda, qué sé yo, y se te queda para siempre. Y cuando somos niños tenemos más esa capacidad de retención. Y de pronto, en vez de convertirse en un simple y humilde animalito que vive en esta tierra con el derecho que todos tenemos a convivir, se convirtió en una imagen totalmente de terror, caray. Y obsérvenlo, son imágenes que a todos los seres humanos se nos quedan, o a muchos de nosotros, porque en las películas de terror abusan tanto de ese tipo de cosas, porque saben que son anclajes que tenemos arraigados. La vida, sigue diciendo nuestra material a partir de lo que escribe Joseph O'Connor, la vida de muchas personas está innecesariamente limitada por asociaciones de su pasado que no han podido superar. Hace un momento, en los estados visuales, kinestésicos y auditivos, puse ejemplos positivos, pero también podemos hablar de muchos estados negativos y es aquí donde funcionan mejor las anclas. ¿Qué es lo que te limita a ti? ¿Qué estímulos te han hecho estar limitado? A lo mejor de pequeño me repitieron mis padres o mis compañeros cuando me buleaban. A lo mejor me repetían hasta el cansancio, tú no sirves para nada, tú no eres nadie, tú nunca vas a llegar a tener éxito. Y esa repetición de frases, de lenguajes,
generó un anclaje en mi mente que no me da seguridad, que no me permite salir de mi estancamiento. Este es un ejemplo de ancla negativa y desafortunadamente los seres humanos tenemos mucho de eso. Los psicólogos son muy capaces al estudiar todos estos temas porque detectan con mucha fuerza precisamente esos patrones que nos han limitado en la vida. En el tercer punto era un poquito lo que decíamos con las empresas. Los publicistas utilizan asociaciones tipo ancla para inducir las emociones de sus públicos. Métanse a ver la tele, vean uno que otro comercial y vean cómo buscan generar esas anclas. Los partidos políticos también, cuando generan canciones o imágenes. Entonces, todavía me acuerdo de ese partido que en estas elecciones pasadas usaba mucho esa cancioncita de La Cosa Naranja y tal vez ni votamos por ellos, pero ahí estaríamos tarareando la canción que hasta nos caía gorda, pero bien que generó impacto. Decían por ahí, no van a ganar la presidencia, pero sí ganaron en publicidad los canijos. Qué bueno que usen anclas que nos ayuden a funcionar mejor. En el último punto, Joseph O'Connor señala que podemos elegir las asociaciones que queremos hacer y decidir con anterioridad en qué estado psicológico se desea estar para enfrentarse con una situación difícil o desafiante. ¿Qué quiere decir eso? No entendí nada. Lo que quiere decir Joseph O'Connor es que tú como ser humano, independientemente de las anclas, tal vez que construiste inconscientemente, ni sabías que lo estabas haciendo, el saber de este tema te va a permitir a partir de hoy empezar a generar anclas conscientes, anclas que te ayuden a funcionar. Por ejemplo, esta que te decía de respirar, haz la prueba. Cada vez que estés en un momento difícil, del tipo que sea, como te señalé, clientes difíciles, jefes gruñones, esposas o esposos demandantes, hijos rebeldes, situaciones en la ciudad complicadas, ¿por qué no respiras? Y te imaginas una sensación de tranquilidad, de paz, de fortaleza. Y poco a poco tu cuerpo va a empezar a generar un ancla positiva que puedes aplicar en momentos negativos. Hay otras anclas, por ejemplo, hay gente que cada vez que vive una situación difícil va al baño y se echa agua en la cara. Y cada vez que se echa agua en la cara, sí, por supuesto que el cuerpo se siente mejor, pero sin querer están generando una ancla positiva de bienestar. En ese sentido, estamos construyendo algo positivo. Hay personas que en un momento de dureza o de crisis se duermen. Y vamos, ¿qué hicieron? Crear una ancla que les permite a su cuerpo entrar en un tono de relajamiento y cuando despiertan, pues quién sabe si descansaron o no, pero al menos el cuerpo biológicamente tiene un espacio de tranquilidad y al despertar, recuerda, el problema sigue, pero al menos tu cuerpo, tu mente, tus esquemas neurológicos pueden reaccionar de otra manera. En ese sentido, queridos compañeros, pues vamos, ya reconocimos pues la utilidad de las anclas. Rápidamente decimos que algunas de estas asociaciones son necesarias para vivir. Por ejemplo, vean el caso que tenemos ahí, la luz del semáforo. Para los que conducimos un coche, vemos la luz e instintivamente nuestra pierna se prepara para oprimir el pedal del freno. Eso sería mucho lo que Pavlov a los inicios de la psicología diría que es un condicionamiento operante. Pero en la psicología moderna decimos que es un anclaje que ya tenemos. Y sí, qué bueno que exista, porque sí nos ayuda a sobrevivir. Otras son útiles como, por ejemplo, cuando ves una patrulla policíaca, tú sientes la necesidad de checar tu velocidad o de ver si no está prendido nada. Inmediatamente el anclaje te ayuda a prevenir. Si traes algo malo, el anclaje te va a generar angustia, sudor, temblor, qué sé yo. Entonces, más vale ser preventivos con estas anclas. Hay unas que no son útiles. Por ejemplo, si ustedes hablan en público, en una junta, en una presentación a clientes, etcétera, la liga que existe entre hablar en público o presentar una prueba y la producción de un estado de ansiedad, típicamente los seres humanos la hemos arraigado mucho. Dice por ahí uno de estos famosísimos del tema de hablar en público, Ernst Day o Alex Day, decía él, uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es de hablar en público. ¿Por qué? Porque está anclado a un estado de ansiedad. Si
tú quieres hablar en público con seguridad, empieza a cambiar ese anclaje. Más bien, empieza a cambiar tu programación personal. Empieza a pensar en seguridad, empieza a ver a la gente a los ojos, empieza a poner imágenes positivas en esos rostros, por muy duros que sean, y seguramente podrás vencer ese estado de ansiedad. Para ir concluyendo, queridos compañeros, y darles un espacio para preguntar, muy rápidamente entonces decimos que hay anclajes funcionales. Por ejemplo, escuchar el tema musical que escuché el día que conocí a mi novia, es un estado muy funcional. Claro que si después todo termina mal, pues ya no será tan funcional. Los anclajes disfuncionales, escuchar el mismo tema luego de que rompí con mi novio, como acabamos de señalar. Los anclajes visuales, hay quienes por su vicio ven un paquete de cigarrillos y luego les dan ganas de fumar. Los anclajes auditivos, escuchar el sonido del tren y saber que tengo que acercarme a tomarlo. Los anclajes kinestésicos, oler un vino con roble y recordar el piso de madera de mi casa, sobre todo cuando estoy lejos de ella. Los anclajes espaciales, entrar al dormitorio de casa me genera la sensación de descanso. Y si no, vean, cuando llegamos a la cama de nuestra casa, al cuarto, no importa qué tan bonito o qué tan chapa está, es un momento de descanso. Vean ustedes lo positivo de todos estos anclajes. Hay anclajes inconscientes. Ver un accidente automovilístico te causa un anclaje de estrés y lo traes a la mente permanentemente. Un anclaje consciente, anclar un estado de excelencia en un curso de PNL, por ejemplo, o en un curso de ventas, o en un curso de cualquier cosa. Cuando llegas, el curso te da herramientas y te ayuda a funcionar. Generalmente estás generando un estado positivo de manera consciente. Pues entonces, con toda esta información, queridos compañeros, vamos a terminar con algunos tipos de anclas. Las anclas eternas, el símbolo de paz, siempre nos da una imagen de humanidad. Las anclas duraderas, lo que te dije, ver una foto de papá o de mamá. Las anclas momentáneas, cuando escucho el sonido de mi teléfono celular, sé que hay que contestar, aunque lo ignores, pero sabes que hay que contestar. Y las anclas ocasionales, el estado que tenemos luego de ver una película en el cine que nos gustó, típicamente es una ancla positiva. Y cuando te hablan de esa película, tú generalmente generas una sensación positiva. Si no te gustó, pues obviamente no. Pues esta es la idea, queridos compañeros. Hay más información, por favor, lean a Joseph O'Connor, métanse al internet, hay muchas cosas, busquen en su librería favorita todos estos artículos, porque les va a ayudar muchísimo a construir anclas positivas y a ir minimizando las anclas negativas. Las que nos sirven para sobrevivir, cultívenlas, porque son muy útiles, créanmelo. Gonzalo, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de preguntas, sugerencias que nos hacen los participantes. Roberto, muchas gracias. Roberto nos dice, pensando positivamente, pensando constructivamente, queriendo encontrar anclas para lo que quiero desarrollar en el futuro, ¿cómo puedo validar si la ancla que estoy definiendo es la adecuada? Deja que tu cuerpo hable. Y esto no es una respuesta motivacional ni de actitud superacional de banqueta. Este es un comentario más bien neurológico bioquímico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un ancla está funcionando, generalmente el cuerpo genera diferentes sustancias, endorfinas, dopaminas, etcétera, que te hacen sentir bien. Y esa es la mejor prueba de que está funcionando. En un estado de estrés, si tienes una ancla positiva, ese estado de estrés se minimiza. En un estado de preocupación, con el ancla positiva, esa preocupación baja. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo reacciona neurológicamente generando estas sustancias. Muchas veces en la medicina moderna estas sustancias se dan de manera ingerida, pero esos, aunque obviamente son esfuerzos muy serios para ayudar a la persona, sobre todo cuando no las genera, esos son paliativos que cuando una persona tiene una salud apropiada no necesita, porque al final la persona está diseñada para crear sus propias sustancias bioquímicas. Entonces la respuesta simple es, tú escúchate, obsérvate y siéntete. Tú sabes que el ancla está funcionando cuando te relaja y sabes que funciona negativamente cuando te estresa. Gonzalo, muchas gracias. Lourdes, buenas tardes. Lourdes nos pregunta,
¿Será recomendable invitar a otras personas a definir mis anclas? Lourdes, eso es lo que hace un psicólogo generalmente. Cuando tú le pides ayuda, típicamente un psicólogo te ayuda, además de mil cosas, por supuesto, tampoco limitemos la función del psicólogo a esto. Un psicólogo te ayuda a crear o a definir o a entender tus propias anclas. Mucha de la terapia que te da pues un psicólogo de diferentes ramas es precisamente reconocer cuáles son esos arraigos que tú tienes y que te han generado los comportamientos actuales. Por ejemplo, si yo soy tímido, ¿qué es lo que me generó esa timidez? Claro que ellos tratan de ir hasta los orígenes del desarrollo humano. A veces no tenemos tantas oportunidades y tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, un buen psicólogo te puede ayudar precisamente a generar anclas o a estudiar esas anclas que te pueden ayudar a funcionar mejor. Rogelio Guerra, buenas tardes. Rogelio nos pregunta, el tema parece sumamente seductor. Lógicamente se entiende, pero ¿habrá estudios científicos que lo avalen? Por supuesto que sí. Fíjate, tú puedes ir a estudiar a estas personalidades que te nombré, a Joseph Connor, a Grinder, puedes estudiar a los modernos investigadores, por ejemplo, a Daniel Goleman, a Joseph Mayer de la inteligencia emocional, a Peter Salovey, a toda esta gente. Toda esta gente ha hecho estudios clínicos formales y reales de estudios neurolingüísticos, no nada más pues comentarios simples de amigos o de una sesión, sino estudios cerebrales. Hoy por hoy incluso existe ya en el mundo del negocio, del mercado, y tú seguramente lo has escuchado y ustedes, queridos amigos, los temas de neuromarketing, en los cuales se ha medido formalmente el comportamiento cerebral ante los diversos estímulos de la psicología, de la publicidad, del marketing y de las relaciones humanas. En ese sentido, por supuesto que sí. Por ejemplo, en este tema del neuromarketing, busca los libros de Jürgen Klarik y él te va a mostrar incluso estos estudios de los que te estoy hablando. Sara Gómez, buenas tardes. Gracias, Sara. ¿Podría utilizarse el anclaje para tratar problemas de sobrepeso? Definitivamente, muchas de las clínicas que de manera profesional y muy efectivas están tratando estos problemas, por supuesto que tienen que ver con dietas, por supuesto que tienen que ver con actividades físicas, por supuesto que tienen que ver con autodisciplina, pero es ahí donde entra el anclaje. Aparte que nos cuesta trabajo, es esa autodisciplina. Entonces el reto de lo que hacen ellos cuando tienen con su apoyo gente que maneja esto, lo que hacen es, no nada más el nutriólogo te da la receta, no nada más el entrenador te da la rutina, sino el experto psicólogo o alguien que trabaja estos modelos de PNL, te da las herramientas para tú generar la autodisciplina que necesitas para mantener, por ejemplo, una dieta o para mantener un entrenamiento. De tal suerte que no es simplemente la dieta. Por sí misma la dieta no te va a funcionar si no has creado antes un anclaje de autodisciplina. Gracias, Gonzalo. Me pide no mencionar el nombre de la persona que nos envía el siguiente correo y así será respetado. Me dice, me han recomendado que me mire al espejo durante muchos minutos, me observe y como método para retroinspeccionarme, pero me da miedo. ¿Me podría dar algunos tips para hacerlo? Ese es todo un tema, ¿eh? Fíjate, ¿por qué nos da miedo? Podríamos preguntarnos, ¿qué anclaje construimos para tener miedo? Esa es una fobia, con todo respeto. Tal vez, y eso sucede mucho en nuestra sociedad, pues desde que yo nací, ¿eh? Que cuando me decían, ay, estás muy narizón, estás muy cachetón, estás muy alto, estás muy chaparro, estás muy gordo, estás muy flaco, inmediatamente uno ancla esas emociones, esas palabras, uno las ancla con su propia personalidad. Y entonces, cuando uno va al espejo, pues no quiere ver a la persona narizona, o cachetona, o trompuda, o chaparra, o alta, o gorda. Y entonces uno va eliminando la posibilidad de verse a uno mismo. Y entonces, de pronto, cuando uno ya tiene 15, 20, 30, 40 años,
ya no se quiere ver, ¿eh? O se ve lo menos posible nomás para pues, peinarse o rasurarse, y en el caso de las bellas damas de ponerse, pues no sé, algún maquillaje, pero realmente no te estás viendo el maquillaje. Y, ojo, ni te gusta que te tomen fotos, deja tú que te vayan a publicar en Facebook, simplemente no te gustas. La recomendación que te dan es buena, pero hay algo más positivo, el hecho de que construyas ahora anclas que te ayuden. Por ejemplo, me gusta mi nariz, me gustan mis ojos, por muy feo que yo esté, hay algo bonito en mí, mis pestañas, mis oídos. ¿Qué es lo que te gusta? Empieza viendo eso que te gusta. Si eres alto, obsérvate grande. Si eres bajito, obsérvate pleno. Si eres gordito, obsérvate alegre. Trata de ver algo positivo y empieza en esos minutos que te dicen a ver eso, y alimentarlo hasta que aprendas a quererte. Y cada vez que te quieran tomar fotos, pues poco a poco permite que lo hagan. No será tan fácil, pero si no empiezas con ese poco a poco, tal vez sea menos fácil. Por supuesto, hay personas que lo logran hacer muy rápido, pero no todos somos iguales. Sigue la técnica, no es mala. Si me permites mi aportación, trata de encontrar algo que para ti sea agradable y refuerza otra vez de ello. Gonzalo, muchas gracias. Antes de terminar la transmisión del webinar, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios y del desarrollo personal. Y el próximo jueves 19 de septiembre a las 18 horas abordaremos el tema recomendaciones para delegar tareas y funciones. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 42 minutos, día 12 de septiembre. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias. Hasta luego.